Ya lo escribimos, sí. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este espacio. Mi nombre es Raimundo Sandoval. Soy colaborador de la Plataforma por la Paz y la Justicia. Estamos hoy, 20 de septiembre de 2023, convocando a medios de comunicación para difundir actualizaciones respecto al caso de Jorge González Topete, que fue encontrado sin vida el 19 de noviembre de 2015. El día de hoy nos acompaña su viuda, Aurelena Díaz Infante, y el abogado José de Jesús Ortega, que durante 8 años han estado litigando el caso, exigiendo justicia. En este mismo espacio hemos, desde el año pasado, hablado de la falta de debida diligencia de la Fiscalía, el uso arbitrario de la institución, y también hemos estado señalando básicamente que la Fiscalía ha inventado pruebas en el caso de Jorge González Topete. Vamos a escuchar primero el posicionamiento de la familia y posteriormente escucharemos la explicación del momento jurídico en el que se encuentra el caso en palabras del abogado José de Jesús Ortega. Vamos a escuchar primero entonces a la viuda Laura Elena Díaz Infante, que nos va a leer el texto y que va a ser un primer posicionamiento. Hola, buenos días. Gracias por venir. Bueno, les cuento que el 15 de noviembre del 2015, Jorge González Topete apareció muerto en un hotel de la ciudad de León, Guanajuato. La Fiscalía del Estado de Guanajuato, lejos de iniciar averiguaciones como debía ser, con autorización de un sobrino de 20 años, lo incineraron contra todos los protocolos al respecto. Su determinación fue de suicidio, la cual fue recurrida por mí y por mis hijas. En ese momento, solo una era mayor de edad, María Fernanda González Díaz Infante. Ese recurso fue desechado por extemporáneo, en el cual fue recurrido y se resolvió por la autoridad judicial, que se confirma en relación por Laura Elena, o sea, por mí, y se revoca por mi hija María Fernanda. En ese sentido, se returnó el recurso a diversa autoridad judicial. En la resolución de fondo se determinó que la averiguación había sido deficiente y se indicaron una serie de pautas para que prosiguiera la averiguación, la que se lleva en el sistema tradicional, conforme en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato. Con base en esa determinación, la averiguación se reanudó para todas las víctimas indirectas, al grado de que absolutamente todas las promociones que yo hice, como víctima indirecta, fueron acordadas. Incluso pedí a la Fiscalía se solicitara a la Autoridad Judicial Federal que se obtuvieran las sábanas de los registros de las llamadas de teléfonos que mi esposo hizo en esos días. Esa petición fue negada, pero nunca se dijo que yo había perdido la calidad de víctima. De nuevo, yo, como víctima indirecta, promoví un juicio de amparo en contra de esa determinación, el que se concedió para el efecto de que se hiciera la petición de esos registros. El fiscal general del estado lo realizó de manera deficiente, al grado de que el juez de distrito le dijo que si persistía en su deficiente actuación, le daría vista al fiscal general de la República. Además, obtuve un pago de un seguro que peleé. Gané el juicio para tal efecto. Con eso pude contratar unos peritos para hacer para poder, y en mi calidad de víctima indirecta ofrecí pruebas de medicina, toxicología, genética, dactilares, telecomunicaciones
y criminalística, con las que se demostró que no se trataba de un suicidio, sino de un homicidio. Nuevamente esas pruebas se admitieron en mi calidad de víctima indirecta. Con base en el cúmulo de elementos aportados, nuevamente solicité que se hicieran más indagaciones, a lo que el personal de la Fiscalía dijo que no era necesario, porque en su error criterio no había ningún elemento idóneo para tal efecto. Dada la negligente actividad de la Fiscalía, mis hijas y yo promovimos una responsabilidad de la Fiscalía por lo que se refiere a una reparación integral, así como moral. Ese procedimiento se llevó aproximadamente 2 años. En la resolución, la Fiscalía no resolvió a nuestro favor, lo que se recurrió a un Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, pero se desechó el recurso. Contra esa determinación se concedió juicio de amparo indirecto, en el que se concedió la protección constitucional para que se admitiera el recurso, pero la Fiscalía recurrió esa decisión del juzgado de distrito. Actualmente la revisión está en un tribunal colegiado en materia administrativa en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. Asimismo, gracias al apoyo de la Plataforma por la Paz y la Justicia, he denunciado a la prensa estatal y nacional, organizaciones no gubernamentales, ante la Organización de las Naciones Unidas, las deficiencias y negligencias de la Fiscalía Estatal. Con base en ello, sorpresivamente, el personal de la Fiscalía me citó en calidad de víctima indirecta a una diligencia el 23 de noviembre del 2021 con apercibimiento de multa para el caso de no asistir. De manera completamente arbitraria, el agente del Ministerio Público emitió un auto en el que se resolvió que ahora yo ya no era víctima indirecta, porque se desechó el recurso que interpuso contra el no ejercicio de la acción penal. No obstante, en ningún momento desde noviembre de 2015 se me había concedido de manera interrumpida esa calidad. Esa determinación también fue atacada jurídicamente con un juicio de amparo, el que se concedió para restituirme la calidad de víctima. Asimismo, en favor de mis hijas, para que se siga investigando en la averiguación previa conforme a derecho. La resolución de juzgado de distrito fue impugnada por la Fiscalía, quien, lejos de proteger nuestros intereses, los ataca. Un tribunal colegiado en materia penal de Guanajuato, en resolución el 15 de junio del 2023, confirmó la sentencia del juzgado de distrito. La Fiscalía no ha cumplido con todo lo que se le ha ordenado, por el contrario, sigue violando nuestros derechos humanos, míos y de mis hijas, porque lejos de seguir recabando pruebas, nos dio 10 días para que nosotros las ofreciéramos. Lo hicimos y no resolvió nada al respecto. Además, designó un perito que no está en la lista del Poder Judicial, el cual fue en contra de la pericial médica que presentamos. Y con base en ello, sin mayor trámite, de nuevo determinó que hubo suicidio y ordenó que se archivara la averiguación. Esa resolución la recurrimos ante un juzgado penal tradicional de la ciudad de León, Guanajuato. Además, hicimos del conocimiento del juzgado de distrito el defectuoso cumplimiento de la demanda de amparo. Ello no solamente incumple con todo lo ordenado en la sentencia de amparo, además sigue violando el acceso a la verdad y los derechos humanos mío y de mis hijas. Gracias. Le damos la palabra al licenciado José de Jesús Ortega. Gracias, compañeras, compañeros, las personas que nos están viendo y escuchando en redes, vía remota. ¿Cómo están? Buenos días.
Pues sí, este es un caso más en el cual es difícil hablar de negligencia, porque en mi concepto no hay negligencia, en mi concepto hay una omisión dolosa en la investigación. Tan así que hemos ofrecido pruebas. En la nota que preparamos hay una cosa que me gustaría aclarar. Efectivamente, nosotros ofrecimos una pericial médica donde se demuestra que hay un homicidio, pero no es la única. Está una pericial en toxicología química, está una pericial en genética donde se demuestra que en el lugar de los hechos había más de 4 personas. Está una inspección que hicimos a través de las autoridades y de nuestro criminólogo en el que se demostró que el croquis estaba alterado, el que hizo la fiscalía originalmente. Ellos decían que el cuarto donde apareció muerto Jorge era un cuarto cerrado y nosotros demostramos que no es cierto, que había una puerta de acceso al cuarto de al lado y eso estaba ocultado. Nosotros también demostramos en la pericial de telecomunicaciones que supuestamente cuando Jorge ya estaba muerto salieron de su teléfono llamadas. Pedimos a la fiscalía que investigara a las personas a las que supuestamente les llamó en las compañías correspondientes y no lo hizo. Le pedimos que hiciera un listado de todos los lineamientos que le había dado la juez penal y en el amparo, diciendo cómo había cumplido con todo lo que se le había ordenado, no lo hizo. Es más, cuando se desahogó la prueba pericial médica a través del supuesto perito tercero que el propio fiscal señaló, ni siquiera nos dio vista. Inmediatamente resolvió nuevamente que no había homicidio. Eso es completamente arbitrario. Eso es tratar de burlar lo que una juez penal y una sentencia de amparo obligaron. Es hacer tiempo a lo tonto. Bueno, disculpen, no es a lo tonto, está planeado en nuestro concepto. Precisamente por eso también hemos demandado daño moral. Nosotros vamos a seguir hasta sus últimas consecuencias. Parece que la fiscalía y su personal no está muy consciente de lo que están haciendo, porque entre otras cosas, si en la resolución de los tribunales federales, esto es del amparo, se resuelve esta negligencia, este retardo, este entorpecimiento en el cumplimiento de la sentencia de amparo, la consecuencia puede ser incluso destitución. El asunto puede irse a la corte para que se pondere si puede haber destitución. Entonces, nosotros seguiremos en esto. Tenemos fe en las autoridades, tenemos más fe en los jueces, que son los que nos han dado la razón, y seguiremos en lucha. Estamos seguros que pronto vamos a encontrar resoluciones favorables nuevamente en favor de los intereses de Laura, de sus hijas, pero sobre todo de la verdad, del derecho humano a la verdad que todos tenemos acceso a él. Gracias. Gracias, Jesús. Pues efectivamente, como han señalado, la Fiscalía ha intentado nuevamente archivar la investigación que ya han señalado se conoce como averiguación previa todavía en el sistema anterior. Quisiera señalar solo, antes de darle la palabra nuevamente a Laura y abrir el espacio para preguntas y observaciones, dos planteamientos que se han hecho en este comunicado. Uno es que desde el año pasado recurrimos a diferentes instancias internacionales. Nos reunimos con la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o UNODH, que es la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y enviamos una comunicación al relator de jueces y abogados. Estamos preparando una comunicación ante el relator de ejecuciones extrajudiciales, ya que si bien el homicidio de Jorge no fue cometido o no se presume que haya sido cometido por alguna autoridad, lo que configuraría una ejecución extrajudicial, sí vemos necesario aplicar un instrumento internacional, una metodología que se conoce como Protocolo Minnesota, para muertes consideradas potencialmente ilícitas. Es decir, donde se presume que ha habido una actuación negligente de la Fiscalía
y se requiere una investigación de el homicidio con una perspectiva de estándares internacionales. En ese sentido, es competencia también del relator sobre ejecuciones extrajudiciales conocer de este tipo de muertes que pueden ser consideradas ilícitas. Y un segundo elemento es que en marzo de 2022 nos reunimos con el Procurador de Derechos Humanos y según el estándar nacional de la CNDH, la Procuraduría de Derechos Humanos tiene 6 meses, según el propio reglamento de la CNDH, para determinar una queja de violaciones a derechos humanos y han pasado más de un año y el Procurador de Derechos Humanos no ha emitido ninguna resolución respecto a las presuntas violaciones a derechos humanos, lo que nos hace suponer que no solamente es, como dice Jesús, negligencia de la Fiscalía, un actuar doloso de la propia Fiscalía, una omisión de la propia Procuraduría de Derechos Humanos que funciona muchas veces bajo la instrucción de la Fiscalía y del Gobierno del Estado. Y también decir que justo en el marco de la intentona de la Fiscalía de retirar la calidad de víctima a la familia, nos reunimos en su momento con la secretaria de Gobierno, Livia García, que Laura nos va a contar un poco la dinámica de la reunión y un poco lo que esperamos también de la respuesta del Gobierno del Estado. Gracias. Sí, les cuento que hace 2 años que que el fiscal me quitó, ser yo la víctima, pues coincidentemente habíamos estado buscando cita con el gobernador y esa cita nunca se dio. Nos dijo que nos iba a recibir Livia, García. Y acudimos con la esperanza de que era la antesala a la cita con el gobernador, porque pues ya llevábamos 6 años con esto y era todo piedras, piedras en el camino, piedras y piedras. Y ese día en la mañana fuimos al Ministerio Público, mis hijas y yo, a recibir la noticia que yo ya no era víctima. Entonces teníamos a las 4 en Guanajuato cita con Livia, que era la secretaria de gobierno. Llegamos y le contamos, a ver, enseña, tienes el papel, le dice a mi abogado, tienes el papel donde dice, sí, aquí está. Y entonces Livia se mostró sensible, empática, vi a una mujer con ganas de justicia, de ayudar, y le dije, aparte no se mueve nada, o sea, todo es no, no, no y no, piedras en el camino. Me dijo, Laura, yo tengo conciencia, porque le comenté que yo ya había visitado a algunos del gobierno, a otro secretario de gobierno, y que no había tenido respuesta de nada. Entonces me dijo, Laura, yo tengo conciencia y yo no voy a dejar esto así. Le dije, es que la verdad es que nadie me ha querido atender. No, nada más el fiscal me cierra las puertas y me pone todo es no, sino que el gobierno pareciera que tampoco tengo acceso a hablar con nadie del gobierno. Y tengo 2 años esperando la conciencia de Livia. No sé qué significa para ella tener conciencia. Hasta fuimos varios de la plataforma, todos con problemas de justicia, obvio. Y entonces yo hice como un chiste y les dije, pues quisiera ser Donovan Carrillo, que estamos muy contentos en Guanajuato porque Donovan acababa de patinar y de ganar. Pero el gobernador sí, al día siguiente tenía su foto en los periódicos en primera plana recibiendo y felicitando a Donovan Carrillo. Pero para mí no hay lugar. Para mí no hay una cita. A mí no me quieren allá adentro, ni a mí ni a las víctimas. Que pedimos justicia. No se vale. La verdad no se vale. Ha sido frustrante que ni el gobierno nos pueda atender. Entonces digo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ganar la casa de los famosos? ¿Patinar? ¿Qué tenemos que hacer para que entonces sí nos atiendan? Y tener un gobierno comprometido.
claro que se resolvió lo de la víctima, que me volvieron a ser víctima después de 1 año y medio, porque mi abogado metió un amparo, pero Livia no me ayudó en nada. Ni me ayudó a hacer la cita con el gobernador. Recuerdo que me dijo, te voy a dar mi teléfono personal, escríbeme un WhatsApp. Claro, le escribí varios, aquí la tengo. Contestó algunas veces, yo voy a ayudar en lo que pueda. Eso era su contestación. Y un día dejó de contestar. Me cansé, claro, me cansé 2, 3 meses de escribirle y no tener respuesta. Y dije, esto es más de lo mismo. Se supone que la fiscalía es aparte del gobierno, pero ni en un lugar ni en otro hay espacio para mí. Para que revisen una carpeta de 10 cajas que yo y mi abogado hemos hecho, que la fiscalía no ha investigado. Bien, antes de pasar a las preguntas de los medios, muchísimas gracias, Laura. Hacer una serie de planteamientos, como ya lo señaló el abogado, hay 2 procesos al menos abiertos. Esperamos que los jueces puedan determinar conforme a derecho lo que corresponda, digamos, en términos de la investigación penal, pero también en términos de la responsabilidad administrativa en la reparación del daño de la propia fiscalía. Esperamos que el Procurador de Derechos Humanos, después de 1 año y medio de que se inició la queja, pues la resuelva conforme al reglamento de la CNDH y esperamos, como dice Laura Elena, que se reconozca la responsabilidad política del gobernador en el caso, la responsabilidad de los diputados que eligieron a Samarripa y la responsabilidad política también de la entonces secretaria de Gobierno y actual secretaria de Desarrollo Social y Humano y virtual candidata para la gobernatura de este sistema de administración política de las víctimas y de cómo el sistema está armado para utilizar políticamente a las víctimas y para no administrar justicia. Ese es, digamos, el planteamiento que queremos hacer aquí, justo previo a la etapa de las elecciones y pues recordar que este caso es representativo de una situación de violación a derechos humanos generalizada en el Estado. Afortunadamente, Laura y su familia tienen un equipo jurídico sólido que, como ya lo dijeron, han presentado una serie de peritajes y innumerables amparos y esperamos que la justicia federal, que ha sido clave, digamos, en sostener este caso durante 8 años, pueda otorgar los amparos que se han solicitado. Si les parece, vamos a escuchar una ronda de preguntas y esperamos que la hora ahí corra. Adelante, Jesús. Antes un comentario de Jesús, por favor. Nada más, un poco lo que dice Ray. Es cierto que la fiscalía es autónoma, pero la atención a las víctimas no. Y Laura y su familia son víctimas. Precisamente para eso está el Ejecutivo, para atender a las víctimas, y esa parte la han olvidado. También quiero dejar claro una cosa que han dicho tanto Laura como Ray, que está muy estudiado por nosotros los abogados, perdón por hablar en términos técnicos, que la fiscalía quiere cansar a las víctimas para que dejen de actuar. Entonces hay un momento que dice, no, ya no me hace caso, ya estoy harto, porque cada vez que voy pierdo 5 horas y y el 90% de las veces que voy no está la persona. Entonces, todo es un no. Yo les digo mucho en la fiscalía, un no tuyo me cuesta un sí al año, porque hasta el año un juez de distrito dice sí. Así Y es. sé que es tu sistema, pero ¿qué creen? No nos van a cansar. No nos van a cansar. Y nosotros vamos a seguir hasta que esto se resuelva. Muchas gracias, Jesús. Si hay alguna pregunta. Me gustaría cómo va ahorita el tema, o sea,
de que están estos dos procesos abiertos. Vamos a hacer un poquito más claro, si me lo puede volver a comentar nada más, estos procesos, en qué están, Bueno, de qué se trata. por un lado, la fiscalía volvió a decir que hay un suicidio. Esa resolución se promueve un recurso, el código prevé un recurso en contra de esa decisión y ahorita está por resolverse en un juzgado penal de aquí de León, Guanajuato. Por otro lado, tratándose de juicio de amparo, cuando una sentencia está torpemente cumplida, en defecto se dice técnicamente, eso puede dar lugar a responsabilidad. Nosotros estamos demostrando que no es un error, sino que es un acto doloso el no cumplir con todo lo que se les dijo. Eso puede terminar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un probable inhabilitación y consignación por no acatar una sentencia de amparo puntualmente. Pero hay un tercer proceso. Este es como la fiscalía no hace nada, Laura y sus hijas demandaron a la fiscalía reparación del daño moral. Ajá. Ese asunto también está en amparo. ¿Por qué? Porque el asunto se lleva en la fiscalía y pues la fiscalía no nos dio la razón. Contra eso recurrimos en el Tribunal Contencioso Administrativo, autoridad del Estado también, y nos desechó el recurso. Al año ganamos un amparo para que se admitiera el recurso. Pero ¿qué creen? La fiscalía lo recurrió. Lo que les digo, la autoridad que constitucionalmente está de tu lado, en este caso es el enemigo. Entonces no nada más es las personas que presuntivamente cometieron el delito, sino también la fiscalía. Y es lo que estamos peleando. Gracias. Gracias, Rafael. Buen día, Juan Carlos Romero de Periódico Heraldo. Quería precisar si pudieran tener en la mano el folio y fecha de la queja que se hizo también en la Procuraduría y también pues ver si ante la Procuraduría, bueno, el nuevo actuar de la Procuraduría en este tiempo, pues hay algo más que se pueda hacer, ¿no? Bueno, no tengo a la mano los datos, pero con gusto se los hacemos llegar. No creemos en la Procuraduría, por eso decidimos ir a las instancias judiciales. Gracias. Sí, el recurso que hay es presentar una queja en la CNDH contra la Procuraduría de Derechos Humanos. Esta queja iría, digamos, por inacción de la propia Procuraduría, lo que nos parece que pues, está más que nada comprobado, ¿no? Ha habido dos participaciones de la Procuraduría en el caso, una vez cuando habían desaparecido, entre comillas, la carpeta, en el caso de Laura Elena, y el año pasado que nos reunimos con el procurador. Sin enfatizar que tanto en la reunión con la secretaria de Gobierno, con la entonces secretaria de Gobierno y con el Procurador de Derechos Humanos, hubo casos de desaparición, casos de secuestro, casos de ejecución extrajudicial, casos de violencia sexual y el caso de Laura que podremos decir, sí, bueno, en el caso de Jorge González Topete, podremos decirlo, configura como esta muerte ilícita según el protocolo de Minnesota. En todos esos casos, el procurador lo que dice es, bueno, yo recibo a todos. La cuestión es que ha demostrado que al ser panista no basta con recibir, sino que es importante avanzar en las investigaciones y cumplir el estándar nacional que es el reglamento de la CNDH que le establece 6 meses para avanzar o para decidir qué hace con una queja. Entonces, la vía sería presentar una queja en CNDH, pero como dice Jesús, efectivamente, la Procuraduría demuestra que es un órgano político del gobierno del Estado y que no actúa en favor de las víctimas y que la queja podría resolverse, ¿no? Pero efectivamente demuestra que no es un mecanismo de protección de los derechos humanos. ¿En qué consistiría la aplicación del protocolo Minnesota y qué tipo de instancias internacionales se trabajan? El protocolo Minnesota en realidad es un manual para la investigación penal de este tipo de muertes donde no hay claridad, digamos, de cuál fue la actuación policíaca. Independientemente del tiempo que ha pasado, el protocolo podría aplicarse. Es necesario decir que como parte de los procedimientos especiales,
Los relatores de Naciones Unidas que pertenecen al Consejo de Derechos Humanos no tienen la facultad para emitir recomendaciones o un dictamen o una determinación, digamos, directamente sobre los casos. Pero sí es importante señalar que cuando los relatores reciben información sobre los casos, dan cuenta de situaciones generales y pueden presentar alguna comunicación ante el Estado. Como ustedes saben, hemos abordado diferentes casos ante diferentes mecanismos de Naciones Unidas y este es uno en particular que implicaría que la Fiscalía utilice el protocolo Minnesota para investigar esto que según el protocolo se conoce como una muerte ilícita. ¿Y está hecha la solicitud o ahí cómo aplica esta forma? Pues es que tendríamos que presentar un informe primero ante el relator conocer de la petición y eventualmente hacer alguna comunicación con el Estado. Lamentablemente los procedimientos especiales, justo ahora en este momento hay una visita en México del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias y como en otros procedimientos la visita termina con un informe y este informe tiene un proceso para, digamos, el cumplimiento de las recomendaciones. El informe que se presentó ante el comité o que elaboró el Comité contra la Desaparición en abril de 2022 cumplió ya un año y estamos todavía en revisión del cumplimiento de las recomendaciones. En este, como es un caso particular, lo que se espera más bien es que lo consideren como parte de la información del contexto y en este caso insistimos mucho en la mala práctica de la Fiscalía. Es una denuncia. Ellos son los que hacen el informe. Nosotros lo que queremos es una denuncia. De hecho, abundando un poco en lo que dice Ray, es obligación primero de la Procuraduría aplicar el protocolo sin que nadie se lo pida, pero como no lo hace, tenemos que ir por la vía que les decía, un no tuyo me cuesta un sí, un año. El año pasado presentamos un informe ante el relator sobre independencia de jueces y abogados que tenía al menos 4 casos, que hablaba de esta negligencia, mala práctica, esto que hemos planteado aquí sobre el caso de la muerte de Jorge González Topete, que la Fiscalía inventó pruebas y como dice Jesús, ha litigado en contra de las víctimas. Son al menos 4 casos que tienen que ver con mala práctica de la Fiscalía. Ahí la cuestión, insistimos mucho y conociendo los procedimientos de los mecanismos y de los órganos de los tratados, sabemos que el relator recibe mucha información del país y que cuando se trata de hacer revisión de cada país o cuando hay algún tema específico sobre México, se presenta. También les comentamos que como plataforma hemos hecho también comunicación en el marco del examen periódico universal. También hemos hecho referencia a la situación de los derechos humanos en Guanajuato, específicamente en la revisión trianual que tiene México frente al examen periódico universal y tenemos una ronda de reuniones justo en este momento con embajadas que son propiamente las que presentan estas observaciones en el informe del examen periódico universal. Entonces, solo redundar que en la parte internacional hay una ruta que ya hemos estado construyendo. En este caso en particular, tiene que ver con la comunicación que haremos con el relator. 4 casos juntando el de Laura. Son los casos que ya en otros momentos hemos hecho públicos respecto a ejecuciones extrajudiciales, respecto a secuestro, desaparición e incluso violencia sexual. Son fichas sobre los casos que dan cuenta de la mala práctica de la Fiscalía. Aquí hay un tema interesante en relación por obligaciones constitucionales la Fiscalía debe investigar. Y cuando el juez de distrito le dice, te sentencio a que investigues, ellos recurren diciendo que no. O sea, fíjense hasta dónde llega el grado de cinismo en este caso concreto. A ver, esto de la CNDH, ¿cuál es qué es lo que estarían presentando? Nosotros ya presentamos una queja. Una queja es una denuncia ante pero no es la CNDH, es la estatal. ¿Qué estamos esperando? Bueno, pues estamos esperando una resolución. Es lo que estamos esperando.
¿Qué es la que ha tardado más de un año? Es la que ha tardado más del parámetro del tiempo que dice Ray. Y me duele mucho decir esto, no estamos pidiendo ningún favor, estamos diciéndoles que se pongan a hacer lo que es su obligación, Justicia. estamos diciendo que se pongan a trabajar, estamos diciendo que nosotros somos los patrones porque nosotros pagamos impuestos y ellos viven de eso. No estamos pidiendo favor. No vamos a hacer como hacen otras personas que respeto mucho, que se van a hincar ante el presidente para que les haga caso. Nosotros estamos exigiendo un Estado de Derecho. ¿Y todavía buscarían la entrevista con Diego Sinue o ya no les interesaría este acercamiento? Todo lo que ayuda es bueno. Nada estorba. Nosotros no estamos buscando, perdón que te diga compañero, a Diego Sinue. Estamos buscando al gobernador. ¿Quién? El que sea. Estamos buscando al fiscal. ¿Quién? El que sea. Estamos buscando al de derechos humanos. ¿Quién? El que sea. Estamos buscando al funcionario. Gracias. Si nuestra postura no es partidista, no es política, es netamente jurídica y de derechos humanos. Gracias. Con esto de las omisiones, ¿me podrían dar el nombre de Los derechos humanos que están ahí, No, más bien de los funcionarios de la fiscalía. el nombre del funcionario no lo sé en este caso, pero sí te puedo decir, hay un agente, ha habido como 6 cambios de Ministerio Público. Ajá, ha habido como 6 cambios de agentes. Todo eso está en este último recurso, todos esos cambios y esas cosas están, pues no denunciadas, bueno, sí, es recurridas. Así es. Ujú. Gracias. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias, Laura. Gracias. Gracias. Jesús. Si gustas, darme tu teléfono.